Muy bien, buenas tardes a todos y a todas. Esta tarde tenemos un interesante webinar dentro del plan de trabajo del capítulo Andalucía del PMI y contamos con la aportación de Sergei Erofi. La reunión empieza en 10 minutos. Por favor. Tranquila, que nos da tiempo. Vale. Continúo entonces con la presentación. Como os decíamos, esta tarde tenemos un webinar muy interesante por parte de Sergei Erofi. Él es director técnico que lleva más de 25 años liderando y desarrollando productos de software y de soluciones integradas a la gestión de proyectos vinculadas con sistemas ágiles, tanto para los sectores sanitarios, logístico, industrial y el sector público. Ha desempeñado diferentes roles como arquitecto de soluciones, desarrollador de software y fundamental como líder de equipo. Es decir, una persona que conoce cuáles son nuestras inquietudes, nuestras problemáticas y que tiene trabajo de campo. Además, conectamos con todo lo que sería los nuevos sistemas ágiles y sobre todo con el desarrollo y aplicación de una herramienta tan utilizada como son los tableros Kanban. Él nos va a presentar, por tanto, como CEO de Kanbanize Spain, que además es patrocinador de una empresa patrocinadora del capítulo Andalucía, lo cual agradecemos también públicamente, pues nos va a hacer una explicación y nos va a enseñar la prestación de servicios del software, además de hacer un análisis de caso a algo, como hemos dicho, tan conocido como es la aplicación de los tableros Canva a la gestión de proyectos habituales que nosotros tenemos. Por tanto, sin más dilación, agradecerle a Sergei su participación, agradecerle a Kanbanize Spain la labor de fomento de la profesión a través del patrocinio al capítulo Andalucía del PMI y animaros a la participación, a hacer preguntas en el chat, etcétera, porque como os dirá Sergei, se trata de hacer una clase también aplicada y práctica de uso de la herramienta y de las técnicas del tablero Kanban a nuestros proyectos. Sin más, Sergei, darte la bienvenida y somos todo oídos. Gracias, Salva. Muchas gracias por la presentación y buenas tardes a todos. Es un placer para mí participar en este webinar. Muchas gracias a Capítulo de Andalucía por haberlo organizado y muchas gracias a todos vosotros por haber conectando al webinar, porque ya sé que 7 de la tarde, jueves, muchos de nosotros tenemos buenos planes y yo agradezco vuestra disponibilidad de conectar y escucharme. Y ya luego espero que vayamos a hacer nuestros planes a las 8:30, ya con haber aprendido algo nuevo. Para mí, este webinar va a ser un poco diferente, ¿no? Porque normalmente cuando yo explico Kanbanize, yo empiezo siempre desde una herramienta completamente vacía y voy construyendo desde cero tableros, relaciones entre tableros, cómo vamos a gestionar el proyecto, etcétera. Y normalmente es muy interesante porque se ve que la herramienta es muy intuitiva, muy fácil de usar, muy útil, etcétera. Pero perdemos un poco de tiempo y yo me gustaría aprovechar este tiempo para poder demostraros que Kanbanize sirve para gestionar de proyectos. Yo personalmente estoy
más que convencido porque llevo gestionando proyectos, no sé, el primer proyecto creo que es 97. Luego, y llevaba muchísimos años gestionando proyectos usando metodologías más clásicas. Y los últimos 10 años más o menos he empezado a gestionar los proyectos porque nosotros internamente trabajamos por proyectos y con clientes trabajamos por proyectos. Llevo gestionando usando Kanban, ¿vale? Entonces, y me gustaría que vosotros al final de esta reunión o de este webinar sepáis que con Kanban se puedan gestionar los proyectos. Algunos de vosotros habéis oído de Kanban en el pasado y me imagino que algunos de vosotros habéis estado en las webinars que hizo Teodora, que es de BR Process, que ella es una experta muy importante de Kanban. Y algunos que habéis aprendido Kanban en vuestro pasado en la universidad, en en la Universidad Técnica, etcétera, a lo mejor os acordáis que Kanban se inventó en su momento en Toyota y ahora forma parte de Toyota Production System, etcétera. Y que en su momento Toyota, el Kanban en Toyota era algo muy simple. Era, le llamaban Jidoko a lo que es marcar algo visual. Por ejemplo, una máquina cuando paraba había una bombilla. Y la otra práctica se llamaba Just in Time, es decir, que hacer las cosas justo y cuando sea necesario. Por ejemplo, lo que ahora se usa mucho en la industria automovilística. Pero luego nosotros, y claro, me vais a preguntar, y con estas dos prácticas así triviales, ¿cómo podríamos gestionar algo tan complejo como un proyecto donde tenemos riesgos, recursos, capacidades, tiempos, clientes, dinero, etcétera? ¿Cómo lo gestionamos? ¿Es posible? Y la respuesta es que sí, porque estamos hablando de un Kanban evolucionado, que va a evolucionar mucho. Hace tiempo, hace casi 20 años, un grupo de informáticos estuvo en Toyota, observó lo que estaba haciendo Toyota en aquella época, sacaron Kanban, se preguntaron a ver si se puede usar Kanban en el mundo de informática, lo usaron en la informática, eran de Microsoft, y luego como el mundo de la informática va tan rápido y evoluciona a una velocidad de vértigo, nosotros en 20 años, nosotros me refiero a nivel mundial, ¿no? Yo con mis compañeros, los informáticos, lo hemos evolucionado en tal forma que ahora nos gustaría devolver lo que hemos mejorado con Kanban a todos los sectores, no solo en la informática, sino a todos los sectores que existen, ¿no? Entonces, ahora diría yo que, porque normalmente me está preguntando, ¿y Kanban, si no desarrollo software, lo puedo usar en una asesoría laboral? ¿O puedo usarlo en un banco, o una aseguradora, o una fábrica? Y la respuesta es que sí. Siempre cuando tengamos un trabajo hecho por humanos, por personas, donde hay trabajo, lo que nosotros llamamos trabajo de conocimiento, no es pura máquina fabricando miles de piezas, las mismas piezas, siempre se puede usar el Kanban y se puede usar el Kanban. Por lo tanto, yo estoy convencidísimo que esta es la muy buena, para mí mejor, para otros puede ser que no, pero es una herramienta muy buena para gestionar los proyectos y para vosotros intentaré convenceros que es muy buena herramienta. Por lo tanto, os voy a pedir hacer lo siguiente. Eh, todos os habéis conectado a este webinar con un objetivo, ¿no? Haber aprendido, aprender algo, ¿no? Está claro, pero seguro que cada uno tiene algo más concreto, ¿no? ¿Cómo puedo gestionar los plazos? ¿Cómo puedo ver que un proyecto no llega al deadline, a fecha límite, con tiempo? ¿Cómo puedo hacer un seguimiento proactivo? ¿Cómo podría gestionar break
down de las tareas, como se llama, la estructura tarea, que la rompemos en tareas más pequeñas, un árbol de tareas hacia abajo, etcétera. Todas estas cosas, ¿cómo gestionaría, por ejemplo, riesgos? Una pregunta bastante válida. O ¿hay OKRs aquí en Kanban-Ice? También. O podríamos comunicarnos, usar la Kanban como herramienta de comunicación en un equipo distribuido. Cualquier pregunta que os surja de este estilo o un objetivo personal, ¿por qué estáis aquí? Me gustaría que que la gente lo escriba en el chat. Vale, entonces estaré aquí un poco atento al chat. Salva también me va a ayudar con él. Y si puedo durante la presentación acercarme a lo que os interesa, yo estaría encantado, ¿vale? Y vosotros me imagino que también, porque os voy a responder las preguntas ya directas, ¿no? Entonces, que está siempre bien. Vale, perfecto. Entonces, vamos allá. Repito, para mí es un poco experimento este webinar. Estoy haciendo al revés. Yo os he preparado un ejemplo. Este ejemplo lo estamos viendo en este momento y ahora vamos a entrar en detalles de cada una de las cosas que se ven aquí. No os asustéis. Os voy explicando. Si os queda alguna pregunta por ahí, lo lanzáis y intento responderla. Si es muy complicada, la dejo para el final. Y al final vamos a tener unos 15 minutos, espero, de tiempo para una discusión, para preguntas, etc. Vale, por lo tanto, vamos a ver lo que estamos viendo. En este momento he preparado unos cuantos tableros. Vale, entonces perdonadme, es que estoy intentando, hay un pantallazo de Zoom que me está tapando los tabs. Por lo tanto, estoy intentando ver a ver si lo puedo quitar o por lo menos minimizar. No es muy complicado. Entonces vamos a hacer así. Vamos a alargar un poco y intentar no romper nada aquí. Vale, perfecto. Tenemos... no he hecho nada, da igual. ¿Qué estamos viendo aquí? Aquí arriba tenemos nuestra empresa, pero una vista muy general. Le he llamado Strategic Initiative. La mayoría de los nombres están en inglés aquí, que sé que alguien... No sé, me siento todavía más cómodo escribiendo en inglés. Por lo tanto, la mayoría está escrito en inglés, pero yo voy a estar explicando. Eh, eh, vale, perfecto. Ya tenemos una pregunta. Vale, perdona, como no he empezado, aprovecho. ¿Hasta dónde sé en un Kanban genero en un tambo genero tablero? Una pregunta de José Ignacio Clemente de un proyecto independiente, pero ¿cómo crear y gestionar dependencias de tareas? Perfecto, una pregunta muy buena, José Ignacio. Entonces, dependencias entre los proyectos. Vale, ya hemos empezado. Estos son los proyectos. Aquí las he separado a nivel el producto, es decir, el base, el core de nuestra empresa, y luego cualquier proyecto que podamos tener en nuestra empresa, ¿vale? Entonces, en este caso, hay mejorar la eficiencia de flujo en la área de ingeniería, ¿vale? Entonces, esto lo he separado en algo que nosotros llamamos swim lanes. Estos son muy útiles para ir desagrupando las tareas. Y aquí he creado un nuevo proyecto, que es crear un producto más eficiente a nivel de económico, a nivel de coste de esta familia. La he llamado AZ por tener un nombre. Entonces, si desmarcamos, si vemos esta estrategia está compuesto de dos proyectos. Un proyecto que le llamamos Asset Project, que es desarrollar el propio máquina, y luego otro proyecto que es crear las spare parts, los repuestos de esta máquina. Vale. Aquí aquí veo otra pregunta de respectiva. Vale, estoy hablando
aquí hay una comparación con Trello y Kanban tiene más cosas que Trello y justo ahora estoy explicando una de ellas. Vamos a ver estos proyectos. Por ejemplo, esta iniciativa está compuesta por estas dos iniciativas. Uno el proyecto y otro es repuestos para esta máquina. Es decir, no los repuestos en sí, pero diseñar el proyecto como los generamos. Aquí también tenemos una timeline y aquí abajo tenemos los proyectos ya en una vista más clásica de Kanban. Tenemos el backlog, las tareas que, o en este caso, proyectos que todavía no han empezado, los proyectos pendientes a arrancar y un proyecto que está en curso. Entonces, en este proyecto podemos ver muchas tareas que están asignados a diferentes departamentos. Por ejemplo, vamos a ver a qué departamento está asignado la parte de Mechanical Hardware Design. Por ejemplo, aquí abajo, tenemos vinculado algo que son tableros de otros departamentos. Entonces, en nuestra pequeña empresa de prueba que he creado, tenemos gestión de proyectos, gestión de estrategias, y aquí abajo tenemos departamentos individuales. Tenemos ingeniería, tenemos fabricación y tenemos desarrollo de software por si nuestro producto necesita algo de software. Vale, por lo tanto, si nos fijamos en este proyecto, podemos ver muchas cosas, ¿vale? Entonces podemos ver colores diferentes. Voy a poner un poco mejor los colores porque probablemente en nuestras pantallas no se ve bien. Ahora se ve mejor. Vale, tenemos diferentes colores, diferentes símbolos aquí a la derecha, algunas fechas, algunos días, avatares de personas, etcétera, algún simbolito más. ¿Qué quiere decir todo esto? Tenemos el padre, que ya sabemos cuál es, nuestro parte estratégica de crear un nuevo producto, y tenemos los módulos que están distribuidos en diferentes departamentos de nuestra empresa. Entonces, aquí hay un simbolito que me gustaría que le echáis un vistazo. Es como símbolo de prohibido, ¿no? Nosotros, es uno de los señal que usamos para que hay un bloqueo, ¿vale? Entonces, ¿qué es un bloqueo? Tenemos nuestro flujo de trabajo y en nuestro flujo de trabajo ha pasado algo que nos impide de continuar. Por ejemplo, necesitamos desarrollar algo y nos falta especificaciones por el cliente. Entonces, nosotros este trabajo lo bloqueamos y avisamos tanto a niveles más altos como a nuestro equipo que este trabajo no se sabe cuándo va a salir. Algún día el cliente nos responderá o no, pero de momento lo tenemos bloqueado. Entonces, el bloqueo significa que nosotros no vamos a poder, estamos en un mundo un poco incierto, ¿no? Puede que cumplimos con las fechas o puede que no, dependemos ya del cliente. Entonces, en este caso vemos por lo menos 3 bloqueos. La parte de diseño mecánico, la parte de especificaciones de software y la parte del componente B que le está desarrollando la parte de producción, que a su vez lo tiene bloqueado en la parte del módulo 2.22. Es decir que todavía no he ido a ningún tablero de ningún equipo, pero ya puedo bajar desde estrategia, pasando por el gestión de proyecto que está un poco aquí, y ir a un equipo de específico donde se ha generado este problema y ver incluso en qué parte del trabajo se ha generado este problema. Y aquí, por ejemplo, podría ver qué ha causado este problema. Por ejemplo, en este caso están esperando data desde el departamento de ingeniería y aquí en las partes históricas podríamos ver exactamente qué ha pasado, en qué fechas, etcétera. Es una caja negra de nuestro deliverable, de nuestro algo que queremos entregar, ¿no? Entonces, voy a hablar aquí todo el rato. En Kanban se usa mucho la terminología cliente y
y entregar valor al cliente. Entonces, cuando hablo entregar, cliente, etcétera, me imagino que muchos de vosotros no tenéis clientes directos, no veis un cliente de la calle probablemente, pero cuando yo hablo cliente, todos tenemos cliente. Puede ser un cliente que nos llama por teléfono externo, puede ser otro departamento, otro compañero, o que sea. Siempre hay un cliente, ¿vale? Por lo tanto, no os asustéis. Eh, no os asustéis en esta. Vale, perfecto. Y por último, por ejemplo, quiero ver cómo funciona esta parte, dónde está, y quiero ir al tablero. Vale. Vamos voy a ir aquí, voy a localizar esta tarjeta, me lleva directamente al tablero de manufactura y que en su momento se ve que hay esta carga para este departamento, ¿no? Entonces aquí tenemos, en backlog no hay nada, en previsto para salir a empezar tenemos cosas y aquí en producción tenemos una única pieza que está en este momento bloqueada porque nos falta informaciones de esta. Vale. Y lo mismo pasaría con el resto de los departamentos, ¿vale? Entonces, por ejemplo, este es manufacturing. En software podemos también ir y ver qué está pasando con este departamento, con esta funcionalidad. Puedo ver desde aquí. Y es más de lo mismo. Entonces, la idea la tenéis claro, ¿no? Entonces, tenemos como dice aquí Joana, que si mezclamos estrategia, proyectos y una visión por encima de los proyectos y en la misma vista, y luego cada equipo tiene su propio proyecto donde puede priorizar, donde puede gestionar el trabajo a su nivel, ¿vale? Entonces, sin tener que ir a niveles superiores. Vale, entonces, ¿cómo aquí la pregunta que hace Joana, no sé, perdón, no sé cómo se pronuncia bien tu nombre, y luego me ha parecido probablemente José Ignacio, ¿cómo se coordinan estos proyectos? Vale, vamos a crear un nuevo proyecto y a ver cómo se coordinan, ¿no? Entonces, esto es relativamente fácil. Vamos a volver aquí y vamos a decir, vale, entonces, imaginaos que esta iniciativa, esta estrategia tiene otro proyecto. Entonces, a ver si los coordinamos. Entonces, vamos a crear uno nuevo aquí. Lo vamos a crear aquí, lo creamos un nuevo producto que vamos a llamar AZ versión 2. ¿Vale? Entonces, ya tenemos en el mismo carril diferentes iniciativas del mismo proyecto. Vale, ¿qué va a tener eh, versión 2 de este producto? No sé, vamos a ver. Probablemente tendrá otra vez algo de gestión, a ver, ¿qué gestión? Crear tarea de especificaciones. Perdón, porque has hecho, aquí no tengo bien, vale, esta es la versión 2, la vamos a lanzar aquí y este es engineering, vale, ingeniería. Engineering. No puedo escribir bien. Vale. Entonces, a nivel de ingeniería, tenemos nuestro flujo que lo podemos priorizar, podemos avanzar estas tareas. A nivel de proyectos, también tenemos nuestra forma de coordinarnos. ¿Por qué me dice que está descartado? Espera un segundo, porque he hecho algo. Vale, lo he hecho mal, perdonadme, lo voy a borrar de momento. Voy a refrescar. Así, vale. Vale, entonces, esta es nuestra versión. Ya está puesta en el siguiente de salir, porque la parte de ingeniería está siguiente en salir. Y pero aquí dentro podemos
gestionar y priorizar los flujos. Podemos usar las prioridades básicas o podemos priorizar a base de algún criterio, ¿no? Entonces, un criterio que tengamos nosotros, vamos a poner reordenar tarjetas y podemos poner un orden permanente que esté basado a algo, por ejemplo, a una fecha tope, y lo podemos usar. Y si estos módulos, estos proyectos que están aquí tendrían alguna fecha tope, por ejemplo, vamos a poner, esto es para 18 y esta es para el 25, 20, voy a poner una más pequeña, 16, por ejemplo. Entonces, y si yo hubiera ordenado bien de primero a último, me habría de primero a último, fecha tope de a ver cómo lo cuenta, fecha última. Vale, entonces 18 de marzo y ahora 16 de marzo. El sistema nos está ayudando para priorizar las cosas a base del criterio que yo lo ponga. Entonces, lo mismo, este es nivel gestión de proyectos. A nivel de equipo, del equipo que tiene que hacer de la ingeniería, podríamos ir a este departamento de la ingeniería. Entonces, voy a ir desde aquí y aquí se me esconde, perdonadme, aquí se esconde ingeniería. Entonces, y aquí sería lo mismo. Puedo gestionar esto a nivel de proyectos o puedo gestionarlo a nivel de tareas. Por ejemplo, voy a crear una tarea que para hacer la segunda parte de esta máquina necesito hacer el diseño mecánico. Lo estoy creando aquí, diseño mecánico. Y cuando empiezo a desarrollar esta máquina, entonces ya tengo dos módulos de dos proyectos más importantes en curso. Y en este momento podría sincronizar cuáles de los dos es más importante, ¿vale? Entonces, si tuviera más proyectos, podría ordenarlos, priorizarlos, echar un vistazo a ver si llego tarde o, o tengo algún retraso. Todo esto se gestionaría desde aquí, ¿vale? Entonces, hasta aquí alguna pregunta aparte, porque cómo se combina, a lo mejor alguien puede explicar en el chat mejor, porque si no lo he explicado bien, yo lo he explicado como he podido decir que estrategia, proyecto, módulo, tarea, que es diseño mecánico. Si os interesa, aquí hay un comentario de los organizadores, así que no hay problema. Vale. Si no hay preguntas en este momento, me gustaría un poco explicar qué lleva cada tarjeta, cómo podríamos usarla a nivel diario, es decir, dentro del equipo, y cómo podríamos usarlo a nivel de proyecto, módulo, estrategia, ¿vale? Entonces, vamos a abrir la que acabo de crear y aquí tenemos título, obviamente. Tenemos tipos de trabajo. Tipos de trabajo es algo muy interesante que cuando tengamos el mismo flujo, pero dentro, probablemente no sería el mismo flujo, pero por ejemplo, un típico ejemplo de tipos de trabajo es este: corrección o retrabajo o rework, como queráis llamarlo, ¿vale? Entonces tenemos detalles de la tarjeta, tenemos en este campo propietarios, copropietarios. Podemos asignar tarea a mí, podemos asignar a más gente, a John, a Marta, a Teodora. Podemos poner una fecha tope. Cuidado con fecha tope. Fecha tope no se pone a todo porque es algo muy fuerte. Podemos jugar con los tamaños, con las etiquetas, que es una nube. Podemos crear muchos campos personalizados. Cuando hablamos de muchos campos personalizados, imaginaos un ejemplo. Yo, por mi proceso, por mi forma de trabajar, tengo varias fechas. No sé, el hito facturación 1, hito facturación 2, hito facturación final.
Entonces podría crear 3 campos más que se llaman de tipo fecha, que se rellenan automáticamente. Incluso, por ejemplo, cuando creamos la tarjeta, podemos crear que el hito de facturación sea 60 días, otro 90 y otro 120, y nos va a rellenar Kanban por nosotros. Podemos guardar adjuntos, podemos ver toda la jerarquía que tengamos. En este caso tenemos 4 niveles y desde aquí probablemente lo podríamos ver incluso algo mejor. Vale, no lo vamos a ver mucho mejor porque aquí si en el mismo tablero se ve mejor, pero aquí lo tendremos que ver algo mejor si estamos en si estamos aquí. En este le vamos a ver bastante mejor. Vale, aquí sigo peleando yo un poco con las pantallas que tengo. Ya me podéis perdonar. Y aquí podemos ver resumen de los enlaces con todos las jerarquía completa con las posibles desafiliaciones, tarjetas en riesgo y lo demás. Vale. Y en una tarjeta lo veríamos como un árbol si tenemos tarjetas tarjetas hijas de las tarjetas normales. Vale, por lo tanto, volvemos a la tarjeta aquí, una de las tarjetas, me da igual, ya no es la misma, pero no pasa nada. Aquí tenemos la jerarquía, tenemos todos los padres, posibles hijas y otras dependencias, estilo, por ejemplo, esta es una tarjeta predecesor que nos impide terminar el trabajo antes de haber terminado esta parte del tarea. Luego tenemos subtareas que se pueden, en este caso los 3 están terminados. Las subtareas podemos asignarlas a las personas, podemos convertirlas a tarjetas si hace falta y podemos ver vale, esto es un comentario y podemos cerrar, etcétera. Vale. Joana pregunta, como estamos con el tema de tarjetas hijas, el concepto de tarjeta hija de una principal, ¿qué es exactamente? Vale, vamos a hacer un ejemplo. Cerramos esto, estamos en el departamento de Software Development. Este es un módulo que tenemos que desarrollar de un módulo independiente. No lo voy a vincular a algún hijo. Entonces, módulo 1. Entonces, este es el trabajo. Este trabajo le vamos a hacer un breakdown. Para crear un módulo, normalmente no podemos gestionarla tal cual sin hacer tarjetas hijas, porque no podríamos ver el avance. Porque imaginaos que este módulo se desarrolla 3 años. Entonces, esta tarjeta la pondremos aquí. Estaría aquí 3 años y en 3 años saldría. ¿Qué información da? Ninguna. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer, por ejemplo, este módulo tiene un requisito que le podemos poner aquí. Entonces, es requisito 01. Podemos poner otro requisito 02, etc. No vamos a perder más tiempo, simplemente mejorar. Entonces, esta es la tarjeta padre o madre, mejor dicho, y estas son tarjetas hijas, ¿vale? O tarjetas secundarias o como queráis llamarla. ¿Por qué son secundarias? ¿Y qué objetivo cumplen? Cuando vamos a desarrollar estos requisitos, desarrollando estos requisitos, aportamos al desarrollo de la tarjeta madre, ¿no? Entonces, hemos terminado el review de este requisito. Hemos terminado, fijaos, el avance de este módulo 1 se ha convertido a 50%, ¿no? Entonces, terminando la otra, hemos cumplido con la tarjeta hija a 100%, ¿vale? Entonces, este es
esta es la perspectiva. Realmente el breakdown que tenéis, por ejemplo, en Microsoft Project de una tarea a unas subtareas dentro, es lo mismo que usamos tarjetas madres y tarjetas hijas dentro de nuestro Kanban-ize. Espero que lo haya explicado bien. Aparte de esta directa relación madre-hijas, podemos tener otras relaciones. Por ejemplo, vamos a volverlos aquí. Imaginaos que en este review, con este módulo, hemos detectado que hay algún problema y tenemos que rehacer algo en esta parte y no podemos pasarlo al DAM porque hay un defecto. ¿Cómo lo haríamos? Vamos a crear aquí una tarea, una tarjeta vinculada y la vamos a llamar tarjeta predecesora. La pasamos al backlog. Normalmente todas las tarjetas se crean backlog para no saturar la planificación. Y pasamos la creamos retrabajo, trabajo, y además la marcamos con un tipo específico que se llama corrección. Vale, la creamos aquí. ¿Por qué la tengo que marcar con un tipo específico? Porque dentro de un mes, 2 meses, voy a querer hacer una analítica, voy a querer sacar cuántas tarjetas de retrabajo he tenido. ¿Y por qué lo voy a querer saber? No porque porque no tengo otro trabajo y quiero así simplemente rebuscar en mis datos. No, porque normalmente lo que es el retrabajo es lo que en Lean se llama waste, desperdicio, ¿no? Entonces, es algo que no aporta valor a nuestro trabajo, normalmente no cobramos por él, y cualquier retrabajo es algo que nos empeora los resultados. Por lo tanto, tener controlados retrabajos es una buena práctica para poder mejorar nuestro flujo. Vale. Por lo tanto, vale, perdonad, que he empezado a hablarlo para decirle que aparte de hijas madres, hay una relación que es predecesora, es de sucesora. Entonces, ¿qué significa? Hemos creado un retrabajo porque hemos dicho que el módulo R2 no puede terminar porque hay un defecto. Vale. Y imaginaos una persona que dice, va, a pesar de todo, la voy a pasar al DAM. Y el sistema dice, no puedes pasarla al DAM porque hay un retrabajo, una predecesora que tiene que terminarse antes de que la podamos declarar como terminada. ¿Vale? Entonces por aquí vamos a hacerlo rápido y pasamos al DAM. El retrabajo está terminado, R2 está desbloqueada, es decir, que ya no hay ningún trabajo y podemos terminarla ahora sin ningún problema. Ya no hay defectos de calidad, está todo perfecto. Vale, venga. Elena pregunta si podemos tener relaciones, por ejemplo, entre el roadmap de un producto y las funcionalidades comprometidas de un proyecto. Relaciones roadmap de un producto. Con el roadmap me imagino que te refieres a estas iniciativas, ¿no? Entonces, si podemos tener relación entre, por ejemplo, vamos a decir, este proyecto que es parte de este roadmap y con alguna tarea, sí, podemos tenerla. Y entonces estas relaciones le llamamos relativos, sin más. Esta no tiene ninguna no implica nada, vamos a decir así. Por ejemplo, voy a entrar en esta tarjeta y voy a decir que quiero crear una nueva relación de enlazarla a una tarjeta existente y voy a buscar el mismo R2, por ejemplo. Este módulo R2 está aquí y lo voy a vincular como relativo. Entonces voy a crear este enlace y vamos a volver a nuestro relativo. A ver si a veces no refresca dependiendo de R2. Perdón, aquí sí que refrescado, pero yo no lo he visto porque otra vez no he puesto esta
vista un poco más bonita y más. Esta es relación entre esta tarea, esta funcionalidad de este módulo 1 con una estrategia de nivel muy superior, ¿vale? Entonces, realmente ahora tenemos parte de este roadmap vinculado a una tarjeta 3 niveles más. Hemos saltado un poco de jerarquía, puede ser que sea bueno o que sea malo, pero bien, técnicamente es posible y hay muchos casos que se agradece. Por ejemplo, os voy a dar un ejemplo. Imaginaos tenéis un motor que se usa en diferentes máquinas y vais a mejorar este motor. Entonces y esta mejora de este motor implica cambio de tamaño, por ejemplo. Entonces, ¿cómo lo gestionaríamos? Vincularíamos todas las máquinas con este motor con la iniciativa de mejora. Entonces, el ingeniero que va a medir el tamaño tendrá acceso a todas las máquinas creadas con este motor para saber si cambiar, yo que sé, 2 centímetros más ancho afecta o no afecta las máquinas que ya están en marcha, ¿vale? Entonces, sí que lo podemos usar esta forma de vinculación, pero sin ninguna lógica adicional metida en esta relación. Vale. Y me pregunta si usamos también para planificar el roadmap de productos para convertir tanto a nivel de equipos internos de venta, preventas, con los clientes. Obviamente, lo bueno de Kanban es que no está vinculado a ningún dominio concreto. Es decir, tal y como os expliqué al principio, empezamos en desarrollo de software, pero ahora está completamente desvinculado, es decir, que es agnóstico a lo que es el dominio y por lo tanto lo podemos crear sin ningún problema para, por ejemplo, el equipo de ventas, etcétera. Y os voy a explicar. Por ejemplo, imaginaos que volvemos a nuestro ejemplo. Create máquina de producto asset, que ya tiene su máquina, primera máquina, su versión 2, sus repuestos, etc. Imaginaos que necesitamos un trabajo de marketing previo. Vale, entonces vamos a crear. Vamos a ir aquí. De momento no tenía yo departamento de marketing, pero no pasa nada. Vamos a crear aquí un departamento vamos a ir al dashboard que he preparado aquí. Y en nuestro Company Departments vamos a crear un nuevo departamento lo voy a llamar KPM, Andalucía. Y vamos a decir marketing. Vale. Entonces, guardar. Y vamos a volver a nuestro company. Y aquí, por ejemplo, hemos dicho que para empezar este proyecto, o incluso no, directamente desde aquí, voy a añadir una nueva tarjeta al equipo de marketing, ¿no? Este es marketing. Y aquí puedo meter tanto una iniciativa si es un trabajo importante, o le puedo meter una tarjeta suelta, ¿no? Por ejemplo, imaginaos que no trabajan por proyectos, esto para ellos no son proyectos, trabajan por tareas sueltas. Entonces vamos a crear aquí una tarea, hacer un estudio de marketing. Vale, perfecto. Ya tenemos aquí, la tarea, los proyectos que sabemos, más una tarea suelta que le hemos metido al departamento de marketing. Y lo bueno de esto, que si vamos a esta tarjeta y la vamos moviendo, es decir, que fijaos que no hemos hablado con el departamento de marketing, simplemente le hemos creado una tarjeta, ellos la han recibido. Hemos ahorrado mucha comunicación, podríamos haber escrito aquí todo lo que necesitamos con todas las fechas tope que nos interesa, con todos los tags, links, meter aquí ficheros, etcétera. Y ellos, cuando empiezan a trabajar, nosotros enseguida vemos en qué fase está nuestro trabajo. Entonces, fijaos, este naranja coincide con este naranja, es decir, que está en progreso esta tarea.
Y si mañana tienen un problema y lo hayan bloqueado, por ejemplo, esperando al cliente, el cliente no responde y es un problema. Entonces, aquí, a nivel de proyecto, nos sale otro bloqueo. Entonces, ya podemos desde a nivel estrategia, incluso desde nivel de estrategia, podemos ver todos los problemas que existen. Entonces, también está bastante bien. Y en cuanto ellos por fin lo desbloquean con su cliente, con nuestro cliente, mejor dicho, y lo pasan al DAN, aquí ya está terminada esta tarea. Nosotros, como gestores de esta iniciativa, tenemos avanzado. El verde significa que está hecho. ¿No? Está muy bien. Y si quisiéramos meter algo de, yo qué sé, ¿cómo se llama? Por ejemplo, que no se puede empezar el resto antes de tener estudio de marketing, también podríamos hacerlo. Vale. Vale. Aquí hay otra pregunta. ¿Lo utilizáis también para planificar el roadmap de productos y para compartir tanto a nivel de equipos internos de venta, preventas como el cliente? Sí. Respuesta. Incluso os voy a enseñar un proyecto, un tablero real mío, y lo tengo aquí, que es Sales. Fijaos, este Spain viene del nombre de Kanban Spain, ¿vale? Ay, perdón. Esto viene de Kanban Spain. Aquí lo voy a amasar. Entonces, es Ay, ¿por qué no puedo gestionarlo bien? Aquí. Vale. He minimizado aquí dentro de estas swim lanes. Está oculto las tarjetas que tenemos en nuestro departamento de ventas de sales, pero son reales. No puedo abrirlo porque dentro hay nombres de clientes reales, etcétera. Pero que sepáis, esto es board que usamos todos los días. Leads, cosas de marketing, eventos que participamos, any other business, todo lo demás. Y abajo tenemos un control de licencias, pero tenemos otra herramienta, pero esto es para casos especiales. Y aquí tenemos una iniciativa que es mejorar nuestra visibilidad en las redes sociales. Es una nueva red que queremos mejorar. Y aquí he metido, está un poco suelta, no tiene hijos, porque la uso básicamente para el tema de OKRs. Vale, entonces, hemos definido para un comercial el número, aquí está mezclado dos OKRs. Uno es para arriba para el marketing y otro para el comercial que tiene que conseguir los demos. Los datos están un poco despachados a propósito un poco para que no haya datos reales y que luego, porque si enseño mucho me vais a decir que mucho, que poco, por lo tanto no son reales. Vamos a entrar en un OKR para que veáis. Empezamos había estos antes de hoy estarán datos reales que yo las he un poco cambiado para que parezca que tengan otra fe. Pero sí, es un tablero donde hemos definido que tenemos que subir en diciembre desde 900 followers en este caso concreto a 2000. Y aquí hasta el 3 de hasta Navidades más o menos íbamos bien. Luego aquí no he mejorado nada. Y este azul es un baseline que he creado hoy. He creado hoy y he emitido valores que no son reales. Por ejemplo, para que veáis cómo funciona. Los que son checkpoints. Por ejemplo, este checkpoint para este OKR lo pusimos 1 de abril y cumplimos perfectamente. Pero aquí el checkpoint que es de 1 de mayo, que he puesto a propósito 1400 followers, no está cumplido nada porque lo he puesto mal. Ahora si lo pongo como debería estar, podría ser algo mejor. Ya tenemos bastante mejor pinta que seguimos sin cumplirlo. Si lo bajo un poco más, cambiamos de color, ¿no? Por ejemplo, si lo pongo 1050, este checkpoint para mayo,
ya tendrá, otra vez no hemos cumplido, ¿vale? ¿Cuántos tenemos? 1000, ¿vale? Si tuviéramos 1000, esto se pondría en rojo. Y luego tenemos otro control, el que hemos llamado antes de vacaciones, deberíamos revisar que sean 1350 y el objetivo 2000. Aquí hay un saltito un poco feo que hay que conseguir 300 seguidores de golpe en un día, que no va a ser posible, pero bien, esto se debe a esta corrección de datos que he metido antes de empezar esta reunión. Vale, pero bien, sí que lo usamos todo el rato a nivel interno, tanto para desarrollo, tanto para el tema comercial, tanto el tema para marketing, para seguir nuestros objetivos y también para el soporte. Obviamente usamos todo el soporte que se hace, lo hacemos en Kanban-Ice, ¿vale? Tenemos un equipo muy eficiente de soporte, le vamos metiendo ahí formación, mejorando últimos 8 o 9 años y hemos conseguido un equipo muy bueno que tiene una eficiencia brutal. Y ellos también usan Kanban-Ice. En este caso, ellos tienen integrado Kanban-Ice con el correo. Entonces, si mañana mandáis un correo a Kanban-Ice soporte @kanbanice.com, les aparece una tarjeta y a partir de este momento ellos y ellas empiezan a eh, hablar con vosotros desde la tarjeta. Y esta tarjeta va avanzando en el tablero de soporte hasta que llegue al DAO. Vale. Entonces, y hablando de este soporte, me gustaría volver a la tarjeta, cualquier tarjeta que hayamos hecho, por ejemplo, la misma, y terminar donde he parado el tema de qué tenemos en una tarjeta. Vale, entonces tenemos su tarea, ya lo hemos comentado. Comentarios es lo que estaba diciendo de nuestro soporte, ¿vale? Entonces, nosotros hemos convertido una tarjeta de Kanban-Ice en una fuente de información única sobre este asunto, este resultado, este informe, etc. Todo lo que representa esta tarjeta, queremos que sea una fuente única de información, ¿vale? Entonces, no que están ahí correos por ahí perdidos, que chat por Teams y por Slack y llamadas telefónicas perdidos en el espacio. No, todo lo dejamos aquí. Nosotros usamos muy poco el correo, lo usamos correo en casos muy específicos, cuando queremos meter mucha gente externa o de diferentes equipos, cuando algunos no tienen acceso a otros tableros, etc. Pero dentro de un equipo no usamos el correo. Nosotros podemos hablar, escribir algo. Hola, estos son comentarios. Podemos mencionar a la gente. Por ejemplo, voy a mencionar a mí mismo, ¿no? Porque no tengo en este tablero recién creado, no tengo ni compañeros y me siento un poco solo, la verdad. Puedo avisar a todos que ese es un tema urgente, por ejemplo, a todos los board members. Puedo desde aquí mandar un correo. Puedo, por ejemplo, puedo enviarlo como correo, puedo escribir, en este caso saldrá de este correo y llegará a mí la persona que ha creado, pero podría cambiarla y escribir al mismo soporte, support, Kanban-Ice, etc. Vale, entonces, y si ellos me responden a este correo, me entraría en la misma tarjeta y por lo tanto, en un momento dado, podríamos tener un hilo de toda la información aquí en la tarjeta. ¿Vale? Entonces, y si mañana quiero filtrar, buscarlo, tengo todos los mecanismos disponibles para esto. Vale. Seguimos. Esto es lo que se trata cómo usamos el Kanban-Ice como una herramienta de comunicación, que sabéis, con la pandemia esto se ha convertido en un tema muy importante, sobre todo cuando tenemos
equipos distribuidos, gente trabajando en remoto, desde casa, etcétera. Vale. Y seguimos. Este es un histórico. ¿Para qué necesitamos? Es una caja negra, ¿no? En una caja donde se registran todos los eventos que han pasado con la tarjeta y que no se pueden tocar. ¿Por qué lo hacemos así? Porque nuestro objetivo es conseguir un equipo autónomo, ¿no? Autogestionado, hay muchas palabras que se podrían usar, pero la idea es que cuando falta un miembro de un equipo, por muy importante que sea, por ejemplo, un líder de proyecto, un líder del equipo, una líder de equipo, que el equipo siga funcionando normal. Es decir, que nosotros no queremos restringir en tal forma los permisos que solo, por ejemplo, la líder del proyecto sepa terminar las tarjetas. Podremos hacerlo, pero no queremos, porque claro, si mañana ella está en las vacaciones merecidas, el proyecto, ¿qué? ¿Se quedan todas las tarjetas sin terminar? No, nosotros intentamos que sea todo el mundo pudiera hacer de todo dentro de su equipo, dentro de su responsabilidad, pero que esto no se convirtiera en una anarquía, ¿no? Entonces, que una vez que se ha producido un evento que no estamos muy de acuerdo, o se ha incumplido alguna política que hayamos establecido en nuestro equipo, podríamos analizar a posteriori qué ha pasado. Entonces, este historial es una muy buena mecanismo para hacerlo. Y además, en muchos clientes que tienen el sistema rígido de, por ejemplo, por un tema legal o por un tema de estándares, etcétera, cuando hay que usar un mecanismo que nos marca los tiempos, las transacciones, cuando se produjo un evento, tenerlo registrado. Esto también sirve perfectamente para cumplir con ITIL, por ejemplo. Esto es muy útil para cumplirlo. Luego tenemos aquí las métricas. Estas métricas son cuánto tiempo ha estado tarjeta en diferentes fases, en diferentes tableros, si ha viajado por diferentes tableros, y lo podemos usar para, por ejemplo, ahora en Dan está 6 minutos y en el Progress ha sido 51 segundos, que es una tarjeta súper rápida. Esto aquí lo podemos usar para analizar una tarjeta individual, ¿no? Entonces, imaginaos si tenemos un outlier, tenemos una tarjeta que normalmente tarda más 2 días en responder y de repente aparece una tarjeta que hemos tardado 2 meses y queremos saber por qué. Entonces, entramos aquí, vemos lo que ha pasado y sacamos las conclusiones. Para desarrollo de para ver el equipo en general, tenemos otras analíticas. Espero que me dé tiempo enseñaros ahora mismo. Vale, entonces, y aquí el enlace, si hemos entrado aquí un par de veces, podemos ver otra vez en otra forma, un poco así, así, podemos ver qué hijas, qué relativas, qué predecesores tiene. Entonces, un poco más. Aquí arriba podemos tener colores, obviamente, los colores que queramos. Colores son, por cierto, bastante útil para si tenemos muchos proyectos en curso, asignar un color a un proyecto. Al principio parece un poco parece primaria, clase de primaria, donde pintamos ahí en la clase, pero luego es muy útil a nivel visual captar de qué proyecto estamos hablando, solo viendo los colores, por tanto. Luego las prioridades que hemos hablado un poco, las críticas, alta, promedio. Luego, si estas prioridades no sirven, siempre se pueden definir vuestra propia escala de prioridades. No es muy aconsejable porque al final tener muchas prioridades aquí después de crítico, mega crítico, teléfono rojo y tal,
no aporta mucho, pero bien, si por vuestro flujo de trabajo tienes diferentes tipos de prioridades, podéis usarlos tranquilamente. Podemos usar plantillas, podemos usar más herramientas. Vale, perfecto. Entonces, hasta aquí hemos visto un poco el trabajo que consiste en una tarjeta y podemos ver en qué tenemos en un tablero. Vale, entonces en un tablero tenemos diferentes flujos. Voy a ir a un flujo, por ejemplo, de software, que es un poco más complejo. Entonces aquí tenemos nuestros paquetes de trabajo dentro de nuestro equipo. Probablemente el responsable de equipo está mirando solo esta parte. Voy a cerrar todo y para él sería probablemente suficiente. Y luego tenemos diferentes flujos. Por ejemplo, este es solo para especificaciones, el documento que hay que sacar. Este es un poco más completo con implementar, probar, validar. Es ya para desarrollo de software. Y aquí para el tema de errores que nos pondrían de NIL, ¿no? Entonces tenemos urgente. Nosotros en Kanban a esto le llamamos clases de servicio. Por ejemplo, imaginaos por SLA nos exigen que respondamos una incidencia en 8 horas. Entonces pasará por este carril. Servidor caído. No, entonces pues, está por aquí. Incluso podríamos meterle cosas así, casi más de información, riesgo elevado, etcétera, etcétera. Vale, luego tenemos permanent solution, solución permanente, y un día la terminamos. Un día no, rápido lo terminamos porque está en urgent y todo el mundo tiene que hacer caso a esto y terminar. Vale, entonces tenemos diferentes flujos de trabajo dentro del mismo tablero por si tenemos el mismo equipo haciendo diferentes tipos de trabajo, por ejemplo, escribiendo especificaciones, tecleando código, haciendo el código, resolviendo los errores, los bugs, etc. Podemos editarlo, meter nuevos flujos, poner políticas. Aquí hay muchísimas cosas que podríamos mejorar, implementar, aprovechar. Podemos tener, por ejemplo, podemos tener SLA definido directamente en una celda. Por ejemplo, volviendo a nuestro ejemplo de book, puedo decir que necesitamos en 8 horas, una nueva política que en 8 horas deberemos resolver. Vale, entonces vamos a guardarla. Y además 24/7. Fijaos que es un poco, una SLA un poco dura. Pero bien, supongamos que voy a crear una nueva incidencia. Incidencia 02. Entonces aquí, cuando aparece aquí, ya nos ha salido un contador y nos va avisando si le hemos cumplido. Luego, obviamente, podemos coordinar, podemos revisar estos SLA si lo hemos cumplido o no lo hemos cumplido, o cómo vamos cumpliendo semana por semana, etc. Vale, así que tenemos muchos temas. Aquí tenemos diferentes bloqueadores. Veamos bloqueadores. Aquí tenemos pegatinas que son bastante parecidos a bloqueadores. Por ejemplo, un bloqueador es esto. Bloqueando el trabajo, avisando a todo el mundo que tenemos un problema y parando el reloj de eficiencia. Y aquí tenemos diferentes pegatinas que nos permiten comunicarnos con el resto de los equipos o con nuestro equipo, con el resto de los equipos en una forma visual. Por ejemplo, este está bloqueado, pero encima, por ejemplo, puedo decir que necesita atención del product owner, ¿no? El responsable del producto. Vale, entonces aquí tenemos filtros. Filtros, un tema muy, muy, muy interesante en Kanban porque está claro que no... Ahora os estoy haciendo un ejemplo con 10, 15 tarjetas y todo parece maravilloso. ¿Y qué pasa si tenemos 300, 400? He visto tableros con 3000. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces, si no sabemos filtrarlo, organizarlo, ordenarlo,
estamos perdidos por completo. Por lo tanto, yo personalmente, cuando trabajo en Kanbanize, en este tablero no, pero en los míos, lo trabajo en la siguiente forma. Entonces, tengo mis tarjetas asignadas y activo este filtro. Y miro todo el rato, menos las reuniones, o sea, menos los dailies y retrospectivas y planificaciones, estoy trabajando así. Cuando hacemos dailies, muchas veces hacemos así, con otro filtro, es decir, que vemos todo el trabajo que esté bloqueado. O con la fecha límite, que esté pasada, ¿vale? Pero la fecha límite pasada normalmente se ve bastante bien y sin filtro. Por ejemplo, si esto es fecha límite, por ejemplo, vamos a poner fecha límite a esta tarjeta ayer, es informática bastante común. Veis que esto ya está marcado en rojo, es bastante visible y además hay otros mecanismos para tenerlo controlado. Por lo tanto, normalmente en una daily o una reunión diaria estamos trabajando en esta forma, vemos solo las cosas bloqueadas porque si algo va bien, ¿para qué lo vamos a discutir, no? Entonces esto nos permite ahorrar tiempo y minimizar el trabajo de reuniones diarias y reducimos realmente, tenemos equipos que tardan menos de 5 minutos y que está muy bien y son de muchas personas. Vale, y luego aquí hay variabilidad completa. Aquí podemos ver todo nuestro trabajo en todos los tableros. Fijaos, aquí tengo mucho cuadro, pero no os preocupéis. Esta es una cuenta de prueba, así que puedo hacer... Ah, no, esta no es. Vale. Aquí tenemos tableros vinculados porque si trabajamos varios equipos uno con otros, etc. Aquí tenemos la forma de importar, exportar a los Exceles. Muy interesante, que nos permite, por ejemplo, tenemos una plantilla, la mayoría de los clientes tienen una plantilla que con lo que hemos visto, estrategia, proyecto, módulos, hijas, se puede importar desde el mismo Excel con un clic. Entonces, creo un Excel, lo ajusto a lo que quiero conseguir y lo publico, lo importo desde aquí. Y luego aquí hay más temas. Vale. Y por último, vamos a ver, esto es lo que se trata. Y por último, vamos a ver el tema de las analíticas. Aquí tenemos las analíticas. En este momento creo que no tenemos, sí que tenemos datos, vale, perfecto. Vale, estos datos, a ver si los vamos a ver en el flujo de trabajo acumulado. No, aquí no me salen datos porque es un tablero nuevo que no hemos generado nada de datos. Y voy a intentar cargar algún dato que hemos generado, es un dato real, pero de otro tablero que lo he exportado y lo quiero enseñaros para que tengamos aquí un poco de datos que no enseñaros tableros gráficos vacíos. Vale, entonces aquí para vosotros como jefes de proyecto es muy importante análisis, ¿no? Entonces, análisis en Kanbanize es una herramienta, porque claro, cuando usamos Kanbanize usamos generamos muchos datos. Y estos datos es un oro, ¿no? Es oro para nuestra empresa, para nosotros, que deberemos usarlo para tomar las decisiones, para hacer estimaciones, para poder responder al cliente cuando nos pregunta. ¿Y eso para cuándo lo vais a tener, no? A veces podemos responder basados en una experiencia o a veces podemos usar los datos y responder mucho mejor. Por lo tanto, los datos vais a tener y hay que saber usarlos. Y Kanbanize proporciona muchísimas herramientas de hacerlo. Entonces, podemos exportar los datos a Power BI, podemos ponerlos en cuadros de mando, podemos ver estos gráficos, podemos coger estos gráficos y meterlos en los cuadros de mando, etc. Entonces, voy a enseñaros solo un ejemplo. Son datos de nuestro departamento de marketing aquí en España, que lo estuvimos registrando y son datos reales, ¿vale? Entonces,
es como trabajaba el equipo de marketing. Estamos hablando de una fecha un poco antigua, hablamos de hace un año y medio, y 2 años. 2 años ya, pues, un año y medio, sí. Entonces, y aquí os voy a enseñar que, fijaos, en noviembre este equipo trabajó bien. Estos son las cosas que ellos han realizado y esto cuánto tiempo han durado en sacar cosas. Entonces, imaginaos, el día 14 del 11 han sacado lo que más ha tardado esta tarjeta, que es incidencia problema manillar, es un comunicado que han sacado en 4 días, pero el resto la sacaban en 3, en 2, algunos el propio día. Pero aquí en diciembre, cuando les hemos metido más trabajo, entonces han empezado a responder en 13 días, 11 días, 12 días, etc. Entonces es un gráfico y aquí hay un cambio claro que sabemos cuál es y sabemos cuáles son las consecuencias de este cambio, ¿vale? Entonces eso también se ve, por ejemplo, en CFD. Ahora no podría explicaros todo el significado de este gráfico, pero quedaros con la idea que es el único gráfico que he visto en 25 años que no es a toro pasado, sino te dice cómo vamos a tener el futuro. Vale, entonces algún día haremos otra webinar con PME Andalucía para poder explicar analíticas, gráficos, etcétera, para enseñaros como jefes de proyecto que necesitáis saber cómo va mi proyecto, pero no en este momento, pero sino dentro de 3 semanas. Con este gráfico lo podéis ver perfectamente, ¿vale? Entonces, lo mismo voy a volver aquí al Canvas, a mi dashboard, y aquí podría agregar muchos temas, ¿no? Puedo agregar widgets que son resumen de rendimiento de flujo de trabajo. Entonces, puedo agregar alguno. Puedo diagramar el panel de flujo de trabajo, lo que hemos visto. Podemos verlo para verlo en principio. Mapas de colores, mapas de rendimiento, mapas de envejecimiento de trabajo en curso, es decir, cuánto tiempo el trabajo lleva para poder detectar los que se han quedado ahí colgadas, ¿no? O abandonadas. Podemos hacer estimaciones estadísticas, podemos ver si tenemos muchos bloqueadores, ver por dónde nos duele para base de bloqueadores. Entonces, todo esto podemos meter gráficos BI, incluso podríamos, este es SLA, que le llamamos expectativas de nivel de servicio. Y aquí podremos meter un Power BI, por ejemplo. ¿Para qué podremos meter un Power BI? Podemos imaginaos algo que nosotros no tenemos, alguna estadística muy específica de vuestra empresa. Yo qué sé, distribución de trabajo por meses en 2 líneas de producción, dependiendo del stock en el almacén. Entonces, podríamos sacar los datos del Canvas, meterlos en Power BI, mezclarlos con otros datos dentro de Power BI. Ya me imagino que conocéis bien el Power BI. Por ejemplo, de vuestro ERP, sacar los stock de vuestro almacén y hacer un gráfico que volver a meterlo aquí en nuestro dashboard y estar viendo en todo momento cómo se va desarrollando nuestra actividad, ¿vale? Y por último, me gustaría enseñaros el buscador. El buscador es algo que es un buscador normal, ¿no? Puedo buscar RZ2 y me saldrá cosas aquí. Entonces, pero también podría meter criterios, por ejemplo, y voy a buscar espacios de trabajo, espacios de trabajo, y voy a elegir el nuestro, el de test, no, ¿cómo se llamaba nuestro espacio de trabajo? Se me olvidó ya.
a ver cómo se llama. KPPM, Company Departments. Okay. KPPM es un programa que nosotros usamos para ayudar a las empresas, por lo tanto lo he puesto. Vale, vamos a ir a otra vez aquí, espacios de trabajo, espacios de trabajo. Y aquí vamos a buscar KPPM, Company de los departamentos. Aquí buscamos todo y con estos datos podemos hacer muchos temas, ¿no? Entonces podemos exportarlos, publicarlos, podemos pasarlo al Power BI o simplemente podemos, por ejemplo, me interesa ver si un entro en Kanban-Ice, el estado, si tengo algo bloqueado o no tengo algo bloqueado. Entonces vamos a buscar así. Vemos las tareas, todas las tareas bloqueadas, agregamos al panel de control y lo digo al dashboard que se llama PM de Andalucía y tareas bloqueadas, departamentos. Vale, entonces creamos así y ya está. Podemos ir aquí y aquí abajo nos ha aparecido. Entonces, esto es lo que voy a ver de todos los tableros, ver todo el trabajo en un espacio. Vale. Hay una pregunta de Lorenzo que nos pregunta si se puede importar, exportar datos de primavera. Nosotros no tenemos un conector nativo de primavera, por lo tanto se podría tirar de la exportación e importación Excel. Espero que primavera lo tengo, no conozco bien la primavera, sé de qué va, pero no conozco bien. Si de ahí se puede exportar en Excel, nosotros lo podemos importar en Excel también. Y lo mismo se podría, nosotros tenemos un API muy potente que nos permite con un pequeño script, por ejemplo, atacándolo desde un integrador de estos Zapier, Make, Microsoft Power Automate, etcétera, podemos atacar al API y meter todos los datos de golpe. Por ejemplo, para que tengáis una idea, con una llamada al API podemos meter hasta 200 tarjetas de golpe. Por lo tanto, normalmente una importación es un tema bastante fácil. Vale, os he prometido dejar... sí, había una pregunta para ver cómo hacíamos retrospectivas en Kanban-Ice. Vale, entonces el tema de retrospectivas, no me acuerdo quién la ha preguntado, perdonadme. Voy a hacer una retrospectiva en, por ejemplo, el departamento de ingeniería. Vale. ¿Cómo haríamos retrospectivas? Vamos a quitar el filtro, aquí todo nuestro trabajo. Y aquí un poco me gustaría explicarlos la dinámica de trabajo en general en Kanban, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos la planificación? Vamos a mandar todo esto a nuestro trabajo, a los carriles. Vale, porque no me deja, porque hay alguna restricción. Vale, justo esta no. Vale, entonces, ¿cómo hacemos reunión de planificación? Vamos, cerramos todo esto, tenemos este mes, todo el trabajo previsto para este mes, lo analizamos, lo priorizamos y lo pasamos a esta semana, por ejemplo. Y a partir de esta semana cerramos este mes y trabajamos solo con esta semana. Luego, esta es planificación semanal, bisemestral, bisemanal, etcétera, como la hacéis vosotros en nuestra empresa. Luego, para los dailies o reuniones diarias, nuestra forma de trabajar sería la siguiente. ¿Cómo hacemos reuniones? Os expliqué un poco antes, ¿no? Miramos sobre todo bloqueado. En este momento aquí abajo no hay nada bloqueado, o por lo menos no se ve. Estas hijas que están, perdonadme, estas hijas que están bloqueadas no las veo. Porque lo tengo algo cerrado. A ver, ¿dónde estás? Porque a ver, ¿dónde la hemos mandado? Está en otro departamento. Vale, por eso no la veo. Pero bien. Y el padre también está bloqueado. Vale, entonces aquí tenemos dos dependencias con otro departamento y con el padre un poco fuertes. Pero bien, si esta es reunión diaria, nos saludamos amablemente, le tomamos un café como mucho y nos vamos. Vale, aquí no hay nada. Y para las
retrospectivas, ¿cómo se hace? Entonces, cuando durante la semana llegan las tarjetas aquí y pasa lo siguiente. Otra vez no puedo moverlo por alguna restricción. Ahora no me voy a dedicarme. O sea, cerramos todo esto y lo único que nos interesa, el trabajo terminado. Incluso aquí muchas veces podríamos tener terminado y cancelado. Entonces, en Kanban no borramos las tarjetas, sino simplemente las mandamos en cancelado. Entonces, esto sería nuestra retrospectiva. Aquí tenemos los trabajos terminados durante la semana. Aquí está lo cancelado. Y una vez revisado tarjeta por tarjeta, les pasamos al archivo. Se acabó nuestra retrospectiva. Cada uno puede usar su dinámica que viene de otros de Scrum, por ejemplo, o de cualquier otro, pero a nivel, ¿cómo lo haremos? A nivel Kanban, delante del tablero, equipo pasa las tarjetas, le dan a Ready to Archive, cerramos Ready to Archive y se acabó. Entonces, esto es nuestra retrospectiva. ¿Vale? Y luego, claro, si hubo aquí alguno, por ejemplo, alguna muy retrasada, las retrasadas enseguida la vemos aquí. En este momento, esta, por ejemplo, es muy retrasada. Vale, 11 días y expectativas podría ser, por ejemplo, imaginaos y la fecha límite es 8 de marzo, ya sabemos que mal andamos. Nos metemos en las tarjetas, revisamos las tarjetas, revisamos el tutorial, muy a veces entramos en las métricas y es como internamente hacemos las retrospectivas y como aconsejamos a nuestros clientes que las hagan también, porque para nosotros nos funciona bien. Vale. Bien, nos quedan 8 minutillos, 8 minutos, así que si alguien tiene otra pregunta, ya sé que he saltado un poco demasiado rápido, os intenté enseñar muchos temas, me imagino que no os habéis quedado con todo, pero bien, para mi objetivo no es enseñaros cómo crear una columna, sino para que os quedéis con una idea que en Kanban se puede meter OKR, se pueden gráficos, se pueden hacer tipos de trabajo, se pueden hacer todo. Vale. Y si mañana decidáis hacer una prueba de Kanban y se os olvidó, por ejemplo, o no sabéis algo en Kanban, se puede escribir, por ejemplo, aquí en Kanban voy a escribir, cerrar, voy a escribir Kanbanize OKR, por ejemplo. OKRs, ¿cómo hacemos? OKRs. Y aquí os salen muchos procesos y what is OKR, y aquí, por ejemplo, un manual, cómo hacemos, etcétera, cómo hacemos en Kanban todo esto. Tenemos mucha documentación publicada, parte de ella está traducida en español, que está bien, no todo, ya lo siento, al final nuestra capacidad aquí en la oficina de España es limitada, pero hacemos lo que podemos. Vale. Jira es compatible, Kanban es compatible con Jira. Kanban y Jira son productos Jira es competencia de Kanban. Jira es mucho más orientado a software. De hecho, yo soy desarrollador de software y mi opinión personal que Jira se usa bien para desarrollo de software, pero fuera de desarrollo de software no funciona no suficiente bien, por decir, porque básicamente es más, a ver, la usan muchas empresas, pero en mi opinión personal, yo prefiero Kanban, obviamente. Vale. Y pues, compatible, sí. Y competencia, sí. Tenemos conectores que se pueden migrar cosas de Jira. Desde Jira aquí tenemos. Vale, perfecto. Y se pueden configurar tableros más complejos como test, etcétera. Lorenzo, si me puedes escribir un poco más, ¿a qué te refieres más complejos? ¿Con más columnas? He visto tableros con más de 30 columnas y unos 20, 30 carriles, etcétera.
Entonces multiplicas 30 por 20, tenemos 400 celdas por ahí, cada uno tiene su perspectiva. Si tú te refieres a algo diferente, escríbelo por favor. También podemos configurar las políticas. Aquí, por ejemplo, aquí no, pero aquí podemos configurar las políticas, podemos escribirlos. Tenemos reglas de negocio. Reglas de negocio son estas maravillas que nos permiten automatizar cualquier tipo de trabajo. Es decir, imaginaos que cuando tarjeta se mueva a un sitio, creo que luego automáticamente se pasa al otro tablero, o que se crea una subtarea, o que se lanza un aviso al cliente, o que o cualquier cosa que os podéis imaginar, se puede automatizar con las reglas de negocio. Vale, entonces este es un mecanismo bastante potente. O por ejemplo, este se usa mucho para las empresas que trabajan por BAU. No sé si os suena, el término lo usan mucho en bancos, significa business as usual, es decir, que cuando no estamos trabajando por proyectos, sino por servicio, típico soporte de una aplicación o una oficina que hace informes para el Banco Central o lo que sea, esto es BAU. Entonces, aquí, por ejemplo, todos los lunes tenemos que mandar un informe a otro departamento. Entonces, creamos aquí. Diario hemos dicho que no. Cada semana el lunes vamos a generar a esta hora de la mañana, vamos a crear una tarjeta y la vamos a poner aquí en el backlog en requested, en otras actividades, y le vamos a llamar informe a otros departamentos. Entonces, a partir de este momento, esta tarjeta se va a aparecer todos los lunes en diferentes, en el mismo sitio, y claro, el equipo trabajando como servicio lo va a tener todos los lunes una tarjeta nueva, lleva al DAN y se acabó. Vale. Y luego, si Lorenzo, tú bajo complejidad te refieres a los restricciones o reglas, por ejemplo, una tarjeta no puede entrar en una columna porque no ha cumplido con algo. Se puede hacer desde aquí, sí, le llamamos reglas de llegada. Vale, entonces aquí no hay reglas de llegada creadas en esta cuenta, pero se podría. Es lo mismo, reglas de salida. ¿Vale? O, por ejemplo, algo muy, muy, muy simple, pero a veces es muy útil. Le llamamos, aquí, voy a ir aquí, perdón, y voy a definir reglas de criterios de salida. Por ejemplo, aquí en este development, supongamos que nos interesa tener el código, hablamos de software, el código subido a Git, código subido a control de versiones, y documentación, creo que no lo ha emitido, lo siento. Control de versiones y documentación hecha. Entonces, añadir, guardar, volver. Entonces, aquí, por ejemplo, he creado una tarjeta que tiene toda la tarjeta que entra aquí ya no podrá salir de aquí porque hasta que cumplamos con estas dos subtareas, por ejemplo. Control de versiones cumplido, documentación cumplida, entonces en este momento la tarjeta podría ya pasar. No sé si a esto te referías con complejo, espero que te haya podido responder a las preguntas. Veo que son 8:30. Entonces probablemente Salva me tiene que parar y decir que nuestros participantes en este webinar tienen planes y quieren marcharse. Sí, yo creo que
Ha sido una presentación muy interesante, Sergey, porque además hemos visto pues, distintas aplicaciones prácticas, que es sobre una herramienta de software, pero además sobre una técnica, Agile, que es muy demandada y siempre nos suscita muchas inquietudes, muchas dudas y muchas reflexiones sobre cómo luego lo podemos aplicar a nuestro trabajo práctico. Ha habido bastante participación y te invitamos a futuro a esa presentación que has dicho de métricas, te tomamos la palabra, que probablemente sea una de las grandes aportaciones, porque el tablero Kanban ya está testeado, pero cómo utilizar ese tablero Kanban para la emisión de información relevante cara a la toma de decisiones y en la gestión de proyectos. Eso, y las métricas creo que van en esa línea. Sin más, recordaros el código del PDU para que podáis registrarlo. En el caso de que tengáis vuestro ID y seáis socio del capítulo, lo haremos nosotros mismos. Agradecer a Kanbanize su patrocinio y su participación. Agradeceros a todos los participantes el interés mostrado y os emplazamos al próximo jueves, que tenemos otro webinar interesante dirigido a la gestión de proyectos. Muchas gracias a todos y buenas tardes. Muchas gracias de mi parte también. Muchísimas gracias otra vez por organizar y por participar y activamente. Muchísimas gracias. Espero que estemos en contacto. Cualquier duda que tengáis, podéis contactar con PM Andalucía. Ellos tienen mi correo electrónico, me lo reenvían y estaré encantado de responderos todas las preguntas que no hemos podido responder hoy. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias Que a todos. tengáis Y a muy todas. buena tarde, viernes y fin de semana. Ok. Gracias. Gracias a vosotros.